Un Ya, ratito, no sé. ¿la puedo poner de nuevo? Jorge, que tu mamá quiere ahorita. Teacher, teacher, teacher David, porfa. ¿Lo puedo poner de nuevo? Es que entré tarde. Algo. Buenos Teacher, días, chicos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez, profe, otra vez. ¿Me escucha? Ya. Ay. Estamos iniciando aquí. A ver, ya estamos en hora. Ya estamos en hora, ya muy tarde, ya. ¿Por qué entran tarde? Hay que entrar temprano, ya. Yo le dije. Para la próxima. Yo le dije, el Jorge le ha dicho. Para la próxima, ¿ya? Este, Para la próxima. Muy bien, chicos. ¿Por qué entran tarde? Pues tienen que entrar temprano. teacher, pero yo pensé también que la música lo iba a poner la otra clase de lunes. Ya, la próxima la repetimos, ¿ya? Ya, está bien. La próxima la repetimos, no hay problema. Muy bien, pues, muy bien. Vamos a estar iniciando ya. Ya estamos en hora, ¿ya? Ya no sé, 11:15 ya. Bueno, vamos a empezar para terminar temprano, pues, ¿ya? La idea también es empezar temprano para terminar temprano, ¿no? Si no nos demoramos mucho también, ¿ya? Muy bien, bueno, bienvenidos todos, bienvenidos. Ya se están conectando ahí varios. Muy bien. Vamos a estar iniciando entonces el día de hoy, el curso de física nos toca hoy, y vamos a ver el último tema que va a ser de este bimestre, ¿no? De este segundo bimestre. Vamos a tener este último tema con el que vamos a estar terminando, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a tomar asistencia. Vamos a ver. Tenemos por acá a Gianfranco, muy bien, Gianfranco. Franco Manrique. Muy bien. También está Gabriel, muy bien, Gabrielito. Gabrielito que está estrenando sus fotos del álbum familiar. Muy bien. Juan José. No, teacher, son fotos que guardo, busco por Google. Ahí, Adrián. Ahí dije, lo has sacado de tu álbum familiar ahí. Teacher. Jorgito. Muy bien, Jorge. Teacher. Y Mauro. Dime. Le dedico esta foto. Interesante. Miren mi pantalla, esa es la foto que le dedico. ¿Quién es tu prima, tu amiga? No, la busqué Estás coleccionando sus fotos, como le dije, teacher, la busqué por Google. Ya. Muy bien. Buenos días, chicos. Ya, vamos a estar iniciando entonces la clase de hoy. Ya, ahí ratito los voy a silenciar mientras explico. Ya cuando van a participar ya activan su micro, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema. Hoy día nos toca fuerzas y leyes de Newton, ¿ya? Entonces vamos a estar introduciéndonos a lo que son ya los conceptos de fuerzas, ¿ya? De tal manera que esto nos sirva para el próximo bimestre. Precisamente en el próximo bimestre ya vamos a empezar a trabajar con fuerzas. Entonces, vamos a trabajar con fuerza. Entonces necesitamos entender este concepto, ¿ya? Para no tener problemas ahí. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. Y para ello vamos a explicar primero qué es la fuerza, ¿no? Vamos a explicar el concepto de fuerza, qué es la fuerza. Podemos decir entonces que la fuerza va a ser una cantidad vectorial que va a medir el grado de interacción entre dos cuerpos en el universo. Este tipo de interacción puede ser por contacto o a distancia, ¿no? Ejemplos de esta interacción tenemos aquí, por ejemplo, cuando se empuja un objeto. Aquí tenemos a una persona que está empujando un carro, ¿no? Entonces, esa acción de empujar provoca que esta persona ejerza una fuerza sobre el auto que tiene esta dirección, pero también a su vez el auto ejerza una resistencia, ¿no? Porque el auto no se mueve así de buenas a primeras, ¿no? El auto se resiste a ser movido. Entonces, esa fuerza es una fuerza que va contraria a esa acción de empujar, ¿no? Entonces, es una fuerza de resistencia. Como ven, entonces, al producirse esta interacción,
por ambas partes podemos encontrar fuerzas, ¿ya? Tanto por un lado como por el otro. Esa es una interacción por contacto. Luego tenemos también la interacción a distancia. La interacción a distancia, ¿cuándo se produce? Cuando, por ejemplo, tenemos el caso de imanes con metales, ¿no? Los imanes atraen el metal, entonces no necesariamente tienen que estar cerca, ¿no? O demasiado cerca para que puedan sentir esa atracción, ¿no? Puede existir cierta distancia, ¿no? Pueden haber unos centímetros de acá a acá, unos 10, 20 centímetros incluso, ¿no? Y aún a esa distancia se puede percibir esa fuerza, ¿no? Esta es una fuerza del tipo electromagnética, ¿no? Por eso es que en este caso el tornillo se siente atraído hacia el imán, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de fuerzas. Entre los principales tenemos las fuerzas fundamentales, que son estas 4. Fuerzas gravitacionales, electromagnéticas, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte. Y entre las usuales, las más utilizadas que vamos a ver en los ejercicios, tenemos estas: gravedad o peso, fuerza de gravedad o peso, fuerza de tensión, fuerza normal o de reacción, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en los ejercicios cuando las vamos a estar aplicando, ¿no? Muy bien, aquí tenemos ejemplos de cada una de estas. Por ejemplo, las fuerzas gravitacionales, ¿cuándo se presentan? Se presentan como fuerzas de atracción entre cuerpos, generalmente en el espacio, ¿ya? El caso más común de estas es entre los planetas. Por ejemplo, si tenemos al Sol, ¿no? Que está al centro del sistema planetario, y a la Tierra, que gira alrededor del Sol, ¿qué va a suceder? Tanto la Tierra como el Sol se atraen unos a otros, ¿no? Unos a otros. En este caso, el Sol, como es mucho más grande, ¿ya? Es mucho más grande que la Tierra, el Sol, entonces ejerce una fuerza mucho más grande hacia la Tierra, y por eso es que la Tierra, cuando va girando, no se sale de su órbita, ¿no? O sea, la Tierra gira, gira, gira y nunca se sale, sino que siempre continúa en esa trayectoria debido a que el Sol la está atrayendo hacia el centro, ¿ya? Entonces, esa fuerza se llama fuerza gravitatoria, fuerza de atracción. Luego también tenemos las fuerzas electromagnéticas que se van a producir ya en las cargas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, cuando existen tormentas eléctricas, ¿no? Observamos ahí los relámpagos. Esos relámpagos emiten cargas eléctricas, ¿ya? Que afectan también a cualquier cuerpo que reciba esta descarga, ¿no? Generalmente los metales son los que atraen un poco a este tipo de cargas, ¿ya? Entonces, a esa fuerza se le llaman fuerzas electromagnéticas. Luego también tenemos a la fuerza nuclear débil. ¿A quién se le llama la fuerza nuclear débil? Es la que produce la desintegración radiactiva, ¿ya? En los elementos químicos existen ciertos procesos que permiten trabajar con elementos radiactivos y generar, ¿no? Radiación. Es la fuerza nuclear débil la que se encarga de ese proceso. Y tenemos finalmente la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos a los protones y neutrones del núcleo atómico, ¿no? Ustedes saben que en las cargas eléctricas, los que son positivos, signos iguales, se repelen, ¿no? O sea, su reacción normal es que se repelen. No pueden estar juntos, ¿no? Se separan. Pero ¿qué pasa en el núcleo del átomo? Ustedes han estudiado en química, probablemente el núcleo del átomo. Ustedes ven que en el núcleo del átomo todos los protones están juntos, ¿no? Uno junto a otro. Pero si son cargas positivas, si tienen cargas positivas, ¿no? Junto a los neutrones también que no tienen carga, ¿cómo se pueden mantener unidos, ¿no? Si tienen cargas iguales, deberían repelerse, ¿no? Deberían estar lejos. Bueno, esto ocurre precisamente porque existe esta fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los protones. Cuando esta fuerza nuclear fuerte se libera, o digamos, cuando esta energía contenida ahí en esa fuerza se libera, es cuando produce, por ejemplo, la destrucción como las destrucciones nucleares, ¿no? Como la bomba atómica, esa bomba atómica, ¿no? Famosa después de la Segunda Guerra Mundial. Esa bomba atómica se produjo, ¿no? en la ciudad de Hiroshima. Esa bomba atómica se produjo a raíz de que se utilizó la energía de la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, vamos a estar teniendo en cuenta estas fuerzas como concepto más que nada, ¿ya? No vamos a trabajar mucho con ellos, más vamos a trabajar con estas. Las
fuerzas mecánicas usuales. Con estas sí vamos a trabajar bastante. Por ejemplo, la fuerza de gravedad o peso es la que tienen todos los cuerpos, ¿no?, que se encuentran en la Tierra. Por ejemplo, ustedes mismos, estando ahí sentados en sus casas, ejercen un peso, ¿no? Pero a veces tenemos la idea equivocada de que nuestro peso es, por ejemplo, 50 kilos o 40 kilos o 60 kilos. Pero ¿realmente será así? ¿Realmente ese será nuestro peso? Si lo analizamos desde un punto de vista, desde la física define al peso de esta manera. Fíjense cómo define al peso. Con esta formulita. El peso, en inglés el peso es weight, ¿no? Por eso es que aquí empieza con W, ¿no? ¿Ah? Pero en física es peso, ¿ya? El peso se mide como ¿qué? Como la multiplicación de la masa por la gravedad. Entonces, no es suficiente conocer la masa, también hay que utilizar la gravedad. Por ejemplo, si yo tengo de masa 40 kilos, esos 40 kilos no serán, eso no va a ser mi peso, sino será 40 por la gravedad. ¿Y cuánto es la gravedad? Usualmente tomamos el valor de 10 metros por segundo. Entonces será 40 por 10. ¿Cuánto es 40 por 10? 400, ¿no? 400 newton. 400 newton. ¿Ya? Este va a ser el valor del peso. Este de aquí. Este será el valor del peso W, ¿no? El peso W que estamos tomando en cuenta. ¿Ya? Se mide en newton. Esa es la unidad que tomamos para realizar la medición. Newton. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, luego de tomar en cuenta el peso, otra fuerza que tomamos en cuenta también es la fuerza de tensión. ¿Ya? La fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando utilizamos cuerdas, cables, hilos, ¿ya? Todo lo que tenga esa forma, lo que pueda ser estirado es que va a existir una tensión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cuerda que sostiene aquí un objeto, ¿no? En la parte de abajo sostiene un objeto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué este objeto no cae al piso? ¿Por qué se queda ahí suspendido en el aire? Porque la cuerda, dentro de la cuerda, en el interior de la cuerda, ¿no? Si observamos ahí, se puede hacer un corte, y si hacemos un corte, vamos a observar esto, ¿no? Tanto por la parte de arriba de la cuerda como por la parte de abajo existe una fuerza de atracción entre los elementos químicos, ¿no? Porque toda cuerda está compuesta de elementos químicos, carbono, por ejemplo, ¿no? Componen la composición de la cuerda. Entonces, esos elementos se atraen unos a otros y eso genera una fuerza de tensión. Por eso es que la cuerda no se rompe, ¿no? Ya si el peso es demasiado grande, si el objeto es muy pesado, ahí es donde esta fuerza de tensión no puede resistir y la cuerda se rompe, pues, ¿no? Se parte en dos y el cuerpo se cae, ¿ya? Pero mientras no sea demasiado pesado, esta tensión resiste ese estiramiento y permite que el objeto quede sostenido en el aire, ¿ya? Muy bien, finalmente tenemos la fuerza normal o reacción, que es una fuerza que se va a originar por el contacto entre la superficie. Esa es una fuerza muy común. Ustedes en este momento están recibiendo una fuerza normal. Ustedes están sentados en una silla, ¿no? Ustedes ejercen un peso sobre la silla, o sea, su peso es una fuerza que va hacia abajo, ¿no? El peso. Y lo que la silla hace es aportar una reacción, o también se le llama fuerza normal, una fuerza normal o fuerza de reacción hacia arriba, y por eso ustedes no se caen al piso, ¿no? Si esa fuerza fuera pequeña y su peso fuera mayor, lo que pasa cuando son gorditos, ¿no? Cuando hay personas que son gorditas, a veces su peso es demasiado fuerte y la silla no tiene una reacción tan potente, de tal manera que el peso, al ser mayor, provoca que se rompa la silla, pues, ¿no? Porque la reacción de la silla es pequeña comparado al peso que se le ofrece, ¿no? Así es, chicos. Entonces, estas son las fuerzas con las que vamos a estar trabajando, ¿ya? En los ejercicios siguientes. Ya, a ver, veo que están haciendo aquí spam en el chat, a ver, ¿de qué están hablando? Ya, concéntrense, concéntrense. Ya, muy bien, muy bien. A ver. Ah, ya, está hablando de la guitarra de Juan José.
Ya, muy bien. Felicidades, felicidades por tu guitarra. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Espero que le den buen uso, ¿eh? Que le buen uso a su guitarra, después no esté tirada por ahí. Ya, muy bien, muy bien. Ya hablamos de guitarra, ¿ya? Ya, vamos a continuar, vamos a continuar. Por poner ejemplo, las guitarras tienen 6 cuerdas, ¿no? Entonces, en esas 6 cuerdas existe una tensión. Cuando nosotros vamos a afinar la guitarra, lo que hacemos es ajustar las cuerdas para que produzca el sonido que queremos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo claro de una fuerza de tensión, ¿no? Porque las cuerdas de la guitarra son las que se resisten a ser estiradas, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de esto de aquí. ¿Ya? Por poner un caso, por poner un caso. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? A ver, pasamos ahora a las leyes de Newton. Ya hablamos un poco de las fuerzas, ahora vamos a hablar de las leyes de Newton. ¿Ya? Las leyes de Newton, ¿cuáles van a ser? A ver, las leyes de Newton van a ser leyes que nos van a permitir estudiar precisamente los fenómenos del movimiento, ¿ya? Como dice acá, estudia la relación del movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen, ¿no? El Sir Isaac Newton, ¿no? Uno de los genios de la humanidad, ¿ya? Uno de los genios de la humanidad, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, fue el que formuló precisamente 3 de sus leyes que permitían estudiar el movimiento, ¿no? La primera ley se le llama también ley de la inercia, la segunda, ley de la fuerza, la tercera, ley de acción y reacción. Ya está. Entonces vamos a analizar cuáles son esas leyes, ¿ya? Para poder desarrollar su aplicación en los ejercicios, ¿ya? A ver, chicos, dejen de hacer spam en el chat, ya, si no los voy a tener que silenciar, ya, por favor, por favor. Tienen que restringir aquí, ¿ya? Ya, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Primera ley. Ley de Newton o ley de la inercia. Dice, la primera ley de Newton o ley de la inercia establece que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento a velocidad constante, mientras que sobre el cuerpo no actúe una fuerza resultante exterior que lo obligue a cambiar de velocidad. Ya está. ¿Qué quiere decir entonces? A ver, la ley de la inercia, como su mismo nombre lo dice, tiende a hacer que los cuerpos se mantengan en un estado inerte. ¿Qué significa inerte? Que no se mueve, ¿no? Que no se mueve o que se mantiene estable, estático, ¿ya? Entonces, aquí la primera ley nos dice, todo cuerpo continúa en un estado de reposo. Reposo quiere decir sin movimiento, estático, ¿ya? O de movimiento a velocidad constante, o sea, se mantiene su movimiento igual que siempre, a no ser que actúe una fuerza exterior que lo obligue a cambiar, ¿ya? ¿Esto cómo lo podemos entender? Vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos ahí que Juan José se compra su patineta, porque le van a comprar su guitarra. Vamos a suponer que le compra una patineta, ¿ya? Y se pone a practicar ahí. Un skate. Se compra un skate, le compra un skate y se pone a practicar. ¿Qué va a pasar cuando Juan José se ponga a patinar? Cae la guitarra y se parte. No estamos... Vamos a suponer que su guitarra Se estaba va a romper guardada. la cabeza. ¿Ya? Ya, mientras él no se mueve, o digamos, mientras él se mueve en un espacio libre, abierto, no va a pasar nada, pues, ¿no? No va a pasar nada mientras él continúe moviéndose, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, él va a mantener una velocidad y esa velocidad va a ser constante, va a ser la misma, y él va a avanzar normal, ¿no? Feliz, tranquilo en la vida. Y así va a ser hasta que por ahí de repente esté distraído, ¿no? De repente, qué sé yo, pasa alguien, ¿no? Pasa una chica de repente por ahí. Se distrae. Y se distrae, y se cae y se rompe la cabeza. Y se choca con una vereda, ¿no? Fíjense aquí, hay una vereda. Entonces su skate choca con la vereda y como él venía a cierta velocidad, ahí está la velocidad a la que él iba. ¿Qué va a pasar? El skateboard, como es el que ha chocado con esta vereda,
esta vereda le ha ofrecido una fuerza de resistencia. O sea, aquí hay una resistencia. Aquí hay una resistencia que ha detenido el movimiento del skateboard. Pero ¿qué pasó con Juan José? Como él tenía una velocidad, ¿no? Él tenía una velocidad. Su velocidad de él cambiará. ¿Su velocidad de él cambiará o seguirá igual? Igual. Por la ley de la inercia, precisamente esto es la ley de la inercia, por la ley de la inercia su velocidad va a continuar, ¿no? Porque a él nada lo ha detenido, solamente el piso ha detenido a su skateboard se ha detenido. Pero por la ley de la inercia, él va a seguir con su misma velocidad, por lo tanto, como dice Gabrielito, va a salir por los aires y se va a romper la cabeza cuando caiga al piso, ¿no? Ahí la gravedad ya va a hacer su trabajo. La gravedad va a hacer su trabajo, entonces va a salir volando por los aires y en algún momento va a caer, pues, ¿no? Ya, pues ahí lo vamos a ver en el hospital a nuestro amigo Juan José. ¿Ya? Entonces, eso me dice la ley de la inercia. La ley de la inercia me dice que un cuerpo mantiene su velocidad hasta que algo lo detenga. En este caso, Juan José mantuvo su velocidad hasta que la gravedad lo hizo que llegue al piso, ¿no? Hasta eso, siguió igual, ¿ya? El único que se detuvo fue su skateboard, ¿no? Porque su skateboard se vio afectado por esta fuerza de resistencia que está aquí, fue la que lo hizo detenerse, ¿no? Si no hubiera sido por eso, hubiera seguido adelante, ¿no? Pero esta resistencia de la vereda hizo que se detenga, ¿ya? Lo mismo pasa en el otro caso, ¿no? En el otro caso, supongamos que Juan José tiene miedo de aprender a patinar. Entonces está detenido y no sabe qué hacer, está paralizado. Entonces viene por atrás Gabriel y lo empuja. Lo empuja por atrás, ejerce una fuerza en la parte de atrás del skateboard y ahí recién empieza a patinar, ¿no? Yo sé montar skate. Y se Ah, cae. Bien, profe. Es Y fácil. se rompe la cabeza. No, ahí no se va, o sea, mientras no se encuentre con ninguna resistencia por acá, va a continuar normal, pues, ¿no? Claro. Profe, Ya, Ah, si yo pasa quería lo que del la primer caso, patineta ahí. salga volando y le caiga en la cabeza. profe, Dime, dime, ¿algún, Mauro. ¿usted sabe manejar skate? Ah, no he tenido la fortuna de aprender. Bicicleta sí sé. No, teacher, Skateboard, a mí sí, no me no. gusta el skateboard, me gusta andar en bici. Ya yo aprendí. Ah, claro, la bicicleta sí, pues un clásico. Aprendí, Yo me pero logré con mi bici, rueditas. profe. Profe, Ya. ¿Qué harán? profe, yo me logré mi bici. ¿Viste, Algunos hacen teacher? El futuro soy. piruetas. Con Algún- rueditas. Algunos hacen piruetas. Ah, ya, claro. Así se aprende, pues. Sí, así se aprende. Profe, yo me logré la llanta de mi bicicleta porque siempre cuando frenaba lo derrapaba. Ah, pobre llanta. Pobre llanta. Si Bueno, tenía mala suerte, profe, me caía. Pero yo ah, me paraba nomás y seguía. piña. Bueno, muy bien. Vamos a Pero eso pasar lo al hacía, profe, cuando andamos en segundo. banda con mis amigos. Ah, claro. Claro, en grupos más chéveres. Muy bien. Vamos a ver el segundo caso ahora, el segundo caso de la segunda ley de Newton, que vendrá a ser la ley de la fuerza, así también se le llama. ¿Ah? ¿Qué me dice esta ley de la fuerza? A ver, esta ley de la fuerza me dice toda fuerza resultante no nula que actúe sobre un cuerpo le produce una aceleración que será de la misma dirección y sentido que aquella. Y su valor será directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. O sea, se van a relacionar estas tres, fíjense, la aceleración, la fuerza y la masa. ¿Y cómo se van a relacionar? Mediante esta fórmula de acá, ¿no? Fíjense, aquí tenemos esta formulita que me dice que la aceleración va a ser igual a la fuerza dividida entre la masa. Esa va a ser mi fórmula, ¿no? Luego yo la puedo convertir también y me va a dar como resultado esto, ¿no? La suma de fuerzas es igual a la masa. O la fórmula más conocida, que también se le llama fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Ahí está. Le cambiamos el igual por la U y ahí sale fuma. ¿Ya? Ahí está, para que se acuerden, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ya? Nada más, o sea, en síntesis me dice que si yo tengo un objeto, ¿no? Un objeto, aquí tengo un balón de fútbol, por ejemplo, ¿ya?
Y este objeto es impulsado por alguna fuerza, puede ser una o puede ser varias. ¿Ya? Supongamos que patean el balón. ¿Ya? Patean el balón, entonces el balón sale con una fuerza. ¿Ya? Sale con una fuerza. Si yo quiero calcular cuánto es la aceleración de este balón, lo que yo necesito saber es con cuánta fuerza salió y cuál es su masa, ¿no? Sabiendo esas dos cosas, lo divido y ya me sale la aceleración que tiene. O, por otro lado, si de repente no me dan la fuerza y me dicen el balón sale con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado y tiene una masa de... A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, sí se Sí, escucha, ¿no? teacher, sí. Ya, se había cortado un ratito. Ya, muy bien. Entonces estábamos aquí, ¿no? Habíamos dicho que en el ejemplo, si teníamos un balón, podemos calcular la aceleración o la fuerza con esta fórmula, ¿no? Aceleración es igual a fuerza entre masa, ¿ya? Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Siguiente. Aquí, tercera ley de Newton. ¿Qué me dice la tercera ley de Newton? Aquí me dice, siempre que un cuerpo ejerce una fuerza de acción sobre otro cuerpo, el segundo ejerce una fuerza de igual valor, reacción, y opuesta al primero. Esta es la famosa ley conocida como el karma, ¿no? Supuestamente cuando tú haces algo, el karma te lo devuelve, pero en contra, ¿no? Bueno, en realidad esta es una ley física que se llama la ley de acción y reacción. Es decir, si nosotros ejercemos una fuerza, por ejemplo, si empujamos una pared, ¿no? Si empujamos una pared, hacemos una acción sobre la pared. ¿Y qué va a pasar? La pared nos va a devolver con una reacción. ¿Ya? Eso va a suceder. Muy bien, muy bien. Sí, a ver, Juan José, estarás atento, ¿no? Bueno, quiero verte perdido en los ejercicios. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, eso vamos a encontrar siempre en las superficies que estén en contacto una con otra. ¿Ya? Una acción va a implicar una reacción. Muy bien, vamos a ver entonces ahora los ejercicios, a ver cómo se cumple un poco esto. ¿Ya? Vamos a ver cómo se cumple. ¿Ya? Bueno. Ya, muy bien. Vamos a ver número 1. Dice, las fuerzas presentes en cuerdas o cables se conocen como... A ver, ¿quién responde eso? Está facilita. Fuerzas conocidas en cuerdas o cables. A ver. Esto ya habíamos visto en los ejemplos. Fuerza de... Ajá, así es, fuerza de tensión. Muy bien. Sí, está atento, Juan José. Tensión. Tensión. ¿Ya? Fuerza de tensión. Tensión. ¿Ya? Tensión o tensiones. Ya, muy bien. Siguiente. 2. Las fuerzas responsables de la formación de sólidos o líquidos reciben el nombre de... Fuerzas responsables de la formación de sólidos o líquidos. ¿Ya? Esto, bueno, tiene un poco que ver con la química, ¿no? Y hemos visto que dentro de ahí de la química... Uy, disculpen, se me avanzó la diapositiva. Dentro de la química intervienen los elementos o la relación entre los elementos o la composición de los elementos, ¿ya? Entonces, así como en la tensión exigen fuerzas mantener unido a un elemento, cuando vamos a formar un elemento nuevo, necesitamos a las fuerzas electromagnéticas, ¿ya? Fuerzas electromagnéticas. Porque son las fuerzas que mantienen unidas al átomo, ¿ya? O que permiten también, digamos, ciertas reacciones en la composición del átomo, ¿no? Ya, bueno, vamos a ponerlo así. Muy bien. Seguimos. Calcula el módulo del peso, ¿ya? Calcula el módulo del peso para un cuerpo de masa de 20 kilos, si dicho cuerpo se encuentra sobre el piso. A ver, aquí tenemos que utilizar la fórmula del peso. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del peso? Peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Se acuerdan? Peso es igual a masa por gravedad. Ya está. Entonces, de aquí sacamos cuánto es la masa y cuánto es la gravedad. A ver, según el dato, ¿cuánto es la masa? Aquí me dan la masa. La masa es 20
20 kilos. Entonces ponemos peso es igual a 20 por la gravedad. Y la gravedad es 10, ¿no? 10 metros por segundo, entonces será 10. 20 por 10, peso será 200 newton, ¿no? Ese va a ser el peso. Nada más, eso es todo. Así de sencillo, ¿ya? Ya, no está muy complicado, no está muy complicado. ¿Ya? Ya. Muy bien. Vamos a ver los demás ejercicios, a ver. Profe, usted lo hace fácil, pero cuando lo hacemos nosotros es difícil. Ah, ¿por qué será? Pues No había dado cuenta. los ejercicios tratamos de hacerlo, de ponerlo igual. ¿Por qué será? Pues tienen que volver a ver el video, ¿ya? Y si el ejercicio está muy complicado o no se entiende alguna parte del ejercicio de la pregunta, escriban, ¿ya? Escriban, profesor, Sí. tal pregunta Profe. tiene esta palabra que no entiendo. Escriban ahí en el Classroom, ¿ya? Profe, Dime, Mauro. mire lo que está haciendo Meliodas. A ver, ¿qué están haciendo A ver, Gabriel. En el chat no, profe, en el chat no, mire su fondo de pantalla, mire Ya. su cambio. Pero no se ve acá. Ya lo han puesto oculto. Negro sale acá, no se ve. Ya, concéntrese, chicos, ¿No lo ve? concéntrese. Ya lo cambio, ya. No sale negro acá. Ya, a ver, se distrae, ya. A ver, vamos a ver. Yo sí lo 4. veo, profe. Dice, al bloque de 4 kilos se le aplica una fuerza F de módulo 20, tal como se muestra. Calcula el módulo de la aceleración que experimenta el bloque. ¿Ya? A ver, me dice que la fuerza tiene módulo 20 newton. Ya, ahí tiene 20 newton. Además me dice que el bloque tiene de masa 4 kilos. O sea, esa es la masa, ¿no? Ya, ¿qué aplicábamos aquí entonces? Aquí aplicábamos la segunda ley de Newton o la ley de la aceleración, ¿no? ¿De acuerdo? La segunda ley que era la ley Fuma. Acá, segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿no? O sea, había dos maneras de ponerlo. Podemos poner así, aceleración es igual a fuerza entre masa, esa era una forma. O la otra era, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? De cualquiera de las dos se puede poner. O bien la primera, ¿no? Puede ser esta, o puede ser esta. Cualquiera de los dos es igual, ¿ya? Es válido. Pero depende de lo que me piden. En este caso me están pidiendo la aceleración, ¿no? Calcula la aceleración. Entonces voy a usar la primera, ¿ya? La primera forma. La primera forma será aceleración es igual a fuerza. ¿Cuánto es la fuerza acá? 20, ¿no? 20 entre la masa. ¿Y cuánto es la masa? La masa es 4. Entonces dividimos. 20 entre 4, mi aceleración será 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Nada más, esa será la respuesta. ¿Ya? La aceleración se mide en metros por segundo cuadrado, así que no se olviden de eso. Muy bien, vamos a ver la 5. Vamos a ver la 5. Vamos a ver la 5. Dice, según la figura mostrada, el bloque acelera a razón de 4 metros por segundo. Calcula el módulo de la fuerza F. Vamos a ver. Aquí, si se dan cuenta, existen dos fuerzas. Una para la derecha y otra para la izquierda, ¿no? Profe, ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Significa que estas dos se van a restar, ¿ya? Es decir, una fuerza, la que va a la derecha va a ser positiva y la que va hacia la izquierda será negativa. Entonces vamos a poner la fórmula será esta, ¿no? Fuerza, vamos a usar esta. Es igual a masa por la aceleración. Esta fuerza de acá, que tenemos aquí al inicio, será ¿qué? Será el resultado de estas dos, ¿no? Porque esta fuerza de acá, la de la fórmula, tiene que ser una fuerza resultante. No se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, si consideramos así, será más F menos 20, ¿no? Así va a ser. Igual a masa, la masa es 3 kilogramos por la aceleración. Y la aceleración es 4. Pero si se dan cuenta, la aceleración está yendo hacia la izquierda, entonces también va a ser negativa. ¿Ya?
Entonces va a ser 3 por menos 4. Entonces será F menos 20 es igual a 3 por 4, 12, ¿no? Y este es positivo, más por menos 12. Este 20 que está restando pasa al otro lado sumando. Y será F es igual a menos 12 más 20, ¿no? Que el 20 pasa sumando. Y ahora tenemos signos diferentes. Signos diferentes se resta. Será 20 menos 12. 20 menos 12 será 8, ¿no? Restamos los dos, será 8. Y al final será signo del mayor. ¿Quién es mayor de estos dos? El mayor es el 20, entonces será positivo. Más 8 newton. ¿Sí? Esa será entonces mi respuesta. Esa será mi respuesta. Queda un minuto. ¿Ya? Sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Teníamos más ejercicios. Ah, sí, tenemos un par más. Ya. Vamos a iniciar una sesión más. Tenemos un par de ejercicios más. Ya con eso terminamos. ¿Ya? Entonces, bueno. Los voy a estar esperando. ¿eh? Ya, vuelven a entrar, vuelven a entrar. ¿Ya? Ya, muy bien. Los espero, los espero.